Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Esto lo haría un poblado cercano para adscribirse al territorio, es decir, para formar parte del mismo. Y lo que harían pues serían aquí realizar, pues no sabemos si los enterramientos o los ritos de esa misma población. Don Agustín Rubiales de Céspedes, Sí. que fue párroco de esta iglesia de San Bartolomé, una vez que se restauró la solería de la iglesia, pues aparecieron sus restos y fue depositado aquí en este bajo retablo. Este libro lo tiene Obama y lo entregó en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Este paso es muy peculiar aquí en Jerez. Toda la gente cuando lo ve en la calle, pues se fija en él. Fernando, lo que tenías que hacer era casarte aquí en Jerez, venirte a enamorar. Casarme yo aquí en Jerez, Claro, ¿pero qué estás diciendo? Hombre, que hombre, no, que aquí en Jerez que tenéis sí, mucho hombre, peligro, que que no, que sí. no. Permiso, majestad. ¿Me buscabais? Sí, pasad, maestre. Levantaos, levantaos. Supongo que ya os habrán advertido de que mi visita no es de mera cortesía. Prefiero que su majestad lo exprese, para no dejar lugar a la duda. Está bien, os lo diré, maestre. Pretendo que abandonéis de buen grado Jerez y todas las tierras que ocupáis. Exijo que entreguéis todos vuestros bienes a la corona de Castilla. ¿He sido claro? Tan claro como yo lo seré a continuación, majestad. No entregaré Jerez a nadie. Defenderé su villa y sus tierras hasta mi último aliento. Así se lo prometí a mi padre. Y así lo cumpliré. Es mi intención entregar todos vuestros bienes como prenda de mi matrimonio con María de Portugal. Pensadlo bien, maestre. La suerte está echada, majestad. No hay trato posible. ¡No seáis necios! Entonces, en cuanto a Jerez, ¿qué pensáis hacer? Lo que me corresponde como rey. Liquidar el temple. Menudo genio se gastaba el rey. Por cierto, nos parecemos en algo, ¿verdad? Pero a mí los templarios me caen muy bien, ¿eh? ¿Creéis que conseguiría liquidar el temple? Lo tendremos que descubrir. Rogelio, estamos en el, digamos, en el centro, ¿no? En el epicentro de la historia de Jerez, porque estamos en la Alcazaba, concretamente al lado del Morabito, y aquí es donde podemos decir que confluye toda la historia de Jerez, sobre todo su historia templaria. Sí, Fernando, mira, la Orden de Santiago estuvo casi 500 años en Jerez y no llega a 100 el tiempo que estuvo los templarios. Y sin embargo, Jerez de los Caballeros, si se ha de conocer por algo, es precisamente por ser el Jerez de los Caballeros templarios. Claro. ¿Y por qué crees que ante esa diferencia de la que tú hablas, 500 años con la Orden de Santiago, 100 años con la Orden del Temple, tiene tanta predominancia la época templaria aquí en Jerez? Bueno, hay que tener en cuenta que el aura de misterio, el aura de desconocimiento que envuelve a la Orden del Temple no lo tiene la Orden de Santiago, que es mucho más conocida. Por tanto, hay muchísimos elementos por conocer dentro de la Orden del Temple, y en aquellos lugares donde la Orden del Temple se asentó de una manera importante, y más en Jerez de los Caballeros, hay que tener en cuenta que en la zona del suroeste de Badajoz que te decía, no fue un lugar puntual de la Orden del Temple, fue una provincia de la Orden del Temple, lo que se denomina una bailía. Y Jerez de los Caballeros, no solamente por la alcazaba magnífica que tenía y que fue reconstruida, sino también por las murallas perimetrales que protegían toda la población,
recibió lo que era el título de capital del bailiato. Por lo tanto, Jerez de los Caballeros tuvo un sustrato templario importantísimo, que no quita que haya muchos elementos de desconocimiento y que haga que tenga tanto de misterio, que sea la historia tan apasionante, pero a la vez tan atrayente. Claro. Pues si te parece, vamos a seguir conociendo más espacios de esta alcazaba. Llega un momento en el que la corona pues quiere quitarle esas posesiones al temple, probablemente por razones de envidias y claro, era una orden muy rica y que además era muy fértil, y por lo tanto llegan esos momentos. El tema de la envidia ha hecho que la historia dé giros sorprendentes. Efectivamente, comienza un ataque feroz sobre los templarios en Francia con el rey Felipe IV, y hace que el propio Papa emita una bula acusatoria bajo acusaciones falsas contra los templarios de herejía y otra serie de cuestiones. La finalidad es la disolución de la Orden del Temple y que tanto sus riquezas como sus propiedades pasen a manos de los reyes. En España también asumen ese impulso contra los templarios y Fernando IV ordena a los templarios de Jerez de los Caballeros a que entreguen todo este territorio. Los templarios no se niegan a la entrega del territorio, pero bajo órdenes del Papa, que sea propiedad del obispo, pero no del rey. Sin embargo, el rey Fernando IV en 1308-1309 ataca el territorio de Jerez de los Caballeros, lo asalta y acaba con los templarios en un episodio sumamente interesante que se conoce como de la Torre Sangrienta. Que aquí en Jerez es muy conocido, muy renombrado, y que me gustaría que me lo contaras precisamente en el sitio donde se supone que ocurrió. Así que si te parece, vamos allá. Y antes de que los templarios reconstruyeran esta fortificación defensiva, bajo esta zona amurallada que es la Alcazaba, se asentaba un castro celta. Un espacio que hoy utilizamos como zona de aparcamiento. Y de Castro Celta pasó a ser un municipio romano llamado Fama Lulia. Bueno, Rogelio, precisamente, y con estas vistas de Jerez que son de verdad alucinantes, incluso diría que apabullantes, estamos en el lugar donde se produjo esa parte histórica de Jerez que todo el mundo refiere, que es la Torre Sangrienta, ¿no? Cuéntame un poco cómo va esa Mira, historia. Fernando, estamos en la Torre del Homenaje de la Alcazaba de Jerez de los Caballeros. El lugar, sin duda, más imponente por muchos elementos, no solamente por la fuerza de este gran torreón, sino por la vista tan maravillosa que tenemos de la cuenca del Ardila. Cuando Fernando IV obliga a los templarios de Jerez de los Caballeros a que entregue el territorio, los templarios se niegan y llega el rey con un ejército inmenso que rodea a Jerez de los Caballeros, asalta sus murallas perimetrales, llega hasta la Alcazaba, y los templarios, en un momento de desesperación, se fortalecen, se intentan defender en el lugar más fuerte, que es precisamente la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje, claro. Sin embargo, no pudo ser, sino que el ejército real llega hasta la Torre del Homenaje, captura a los templarios, no le perdonan y son degollados y arrojados sus cuerpos al Mena abajo. Esta es la cantidad de sangre que se vio de este degollamiento, que desde entonces esta torre se denominó la Torre de la Matanza, la Torre de la Sangre, o, como mejor se conoce, la Torre Sangrienta de los últimos templarios de Jerez de los Caballeros. Pues con este episodio tan épico, ¿no? tan de valentía, te voy a dejar, Rogelio, sí, que disfrutando de estas imágenes, de este perfil de Jerez de los Caballeros, voy a bajar a ras del suelo y voy a seguir disfrutando de la historia de aquí. Fernando, pues un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu interés y tu atención. Venga, hasta luego, Rogelio. Y tras confirmar que el rey finalmente se salió con la suya, vamos a conocer qué misterio nos depara ahora Jerez de los Caballeros. Dicen que un galán mandaría un diablo, con dulces palabras a la niña enamoró.
Entre matines y vísperas poco a poco fue olvidando. Y la niña se ha quedado... ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Todavía la banda aquí, muy buena, buena. Pero os puedo echar una manita si queréis. ¿Qué andáis haciendo? Fernando, lo que tenías que hacer era casarte aquí en Jerez, venirte a enamorar. Casarme yo aquí en Jerez, ¿pero qué estás diciendo? Hombre, que no, que aquí en Jerez tenéis mucho peligro, que no, que no. Aquí lo bueno que tiene es que en la ley del bailío es lo tuyo para mí y lo mío para ti, mitad por mitad. ¿Qué dices? Pero, así que tú ¿pero sabrás. qué es eso de la ley del bailío? A ver, el fuero de bailío, El ¿eso qué? fuero de bailío Sí. es que si tú te casas aquí en Jerez, conmigo, con esta, con la otra, sí, pues lo que tengamos todos a medias. Lo tuyo para mí y lo mío para ti. Espérate, ¿y eso viene de muy lejos? Eso viene de los templarios. Desde la época, Desde la época de los templarios. Claro, digamos que era casi que una ley feminista, ¿no? Porque sí, claro. como había tantos hombres en el frente, se morían y se quedaban Y con nos una mano atrás y otra quedamos delante. viudas, entonces pensaron un poquito en nosotras y dijeron, oye, pues para la que se quede viuda, se quede de aquella manera, pues que no se quede sin nada, que tenga la mitad para ella y la mitad... Y eso se mantiene a fecha de hoy esa todavía. fecha de hoy se mantiene. ¿Y hay mucha gente que se case bajo el fuero de bailío? Sí, sí, sí. O sea que... Aquí hay mucha gente, aunque ya hoy en día creo que un poquito menos. cosa más gente ya flojita, está, más flojita. Pues yo, hombre, mira, ¿qué quiero que os diga? Yo me casaría aquí, pero tenéis mucho peligro. A no ser que coja alguien con perrita. Que no. Pero si aquí hay muchas perritas, Nada, que hay Dios muchos queda ahí. guarritos. Que no, que me dejéis tranquilo, que no, adiós, adiós. Tienes que venir para Jerez. Ni de broma, vamos. Te tienes que venir para Jerez. La, 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 la. Casarme, dicen. Pa' mayo. Pa' mayorcito, quiero decir. Qué guasa tienen estas lavanderas. Lo que sí voy a hacer ahora es conocer a la Virgen de la Macarena. Al cielo con ella. Juanmi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, he querido quedar aquí contigo porque esta puerta es muy especial para ti, ¿verdad? Sí, de aquí sale la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena. Y como veis es muy estrecha, entonces la madrugada del jueves al Viernes Santo es muy especial y muy intensa para nosotros. ¿Aquí que se pone una rampa o se baja? Sí, aquí se pone una rampa de madera. El paso baja a tierra porque por las dimensiones de la puerta y del paso del palio no cabe, entonces la sacan de rodillas y se levanta aquí en este llano y vamos, es muy especial y muy emocionante para todos nosotros. Caballería es la madrugada del jueves. Del jueves al Viernes Santo, exactamente. Al mismo tiempo que sale en Sevilla, está saliendo la nuestra aquí en Jerez. Pues si te parece, vamos a conocer un poco más de esta hermandad. Perfecto. ¿Te parece? Gracias, Juan. Juanmi, estamos ante la Virgen de la Macarena, que es una réplica exacta de la Virgen de la Macarena que procesiona en Sevilla, ¿no? Así es. Allá por 1978, pues un jerezano tenía el deseo de traer una Esperanza Macarena aquí a Jerez, entonces encargó a Luis Álvarez Duarte hacer una réplica lo más exacta posible de la Esperanza Macarena de allí de Sevilla. Entonces, pues se la encargó y se la trajo para... Estuvo puesta también un mes allí en Sevilla, junto a la Esperanza Macarena de Sevilla, y después ya la trajo para acá. Y a partir de ahí, pues ya le animaron a crear una cofradía en torno a la Esperanza Macarena. ¿Y tenéis relación con la cofradía de la Esperanza Macarena de Sevilla? Sí. De hecho, cada 4 años se hace un encuentro de hermandades de la Macarena. El primero se hizo allí en Sevilla y el segundo lo realizamos aquí en Jerez. Sabes que me gusta hacer hincapié en las historias curiosas. Sí. Esta Virgen tiene regalos y tiene presentes de gente muy conocida. Por ejemplo... Pues tenemos, por ejemplo, una saya de paquirri, de torero, que volvemos a lo mismo, como no había recursos económicos, pues era un traje de luces que lo tuvieron las mujeres de aquella época, pues tuvieron que coser sobre tela y demás, para hacer una saya que pudiese procesionar con esa saya la Virgen. También Rocío Jurado donó su velo de novia, que lo usaban de rostrillo. Después también, por ejemplo, tenemos un cuadro de Juanita Reina. Manolo Escobar vino a hacer muchos conciertos y donó la corona que actualmente utiliza en procesión de salida
O sea que tenemos mucha relación con el mundo del folclore y con la Semana Santa sevillana, andaluza. Entiendo que eso luego se traduce seguramente en la procesión, ¿no? Que también tiene muchos seguidores, mucha gente que viene a ver salir y a procesionar a esta Virgen. Claro, claro. Esta es una Virgen que tiene, solo con el nombre ya tiene mucha devoción. Claro. Entonces eso hace que tanto de Jerez como gente de fuera de Jerez venga no solo el jueves, la madrugada del Jueves Santo, sino todo el año a venerarla. Bueno, pues yo con todas estas curiosidades, Juanmi, yo te voy a quedar aquí con ellos, con quienes procesionas habitualmente, y voy a seguir conociendo curiosidades de la iglesia de San Bartolomé, que es donde nos encontramos. Perfecto. Así que un placer enorme. Igualmente, muchísimas gracias. encantado. Gracias. Una iglesia dedicada al patrón de la ciudad, donde he quedado también con don Antonio y con un tal don Agustín, aunque no sé muy bien quién es. Don Antonio, ¿qué tal? Muy bien, Fernando. Bueno, yo he quedado aquí con usted y con don Agustín, pero don Agustín veo que todavía no ha llegado, ¿no? Pues es difícil que llegue, aunque está aquí. Sí, estamos en la doble dimensión, uno Sí. vivo y don Agustín, pues muerto. Ah, que está aquí don Agustín. ¿Y quién era don Agustín? Así es, don Agustín Rubiales de Céspedes, Sí. que fue párroco de esta iglesia de San Bartolomé. Y bueno, una vez que se restauró la solería de la iglesia, pues aparecieron sus restos y fue depositado aquí en este bajo retablo. Claro, lo tienen aquí, pues eso, un poco también en homenaje por dejarlo más o menos cercano a donde él Así se es, enterró. muy cercano a donde estuvo enterrado, está dentro del templo y además pues por su buena conservación, Claro. dentro de lo que se dice Entiendo. en el estado de muerto. Entiendo que concitará muchas curiosidades, ¿verdad? Que vendrá Sí, mucha gente a fundamentalmente verla. viene mucha gente a ver la momia. Desde pequeños hasta grandes tiene mucha curiosidad la momia de don Agustín. En esta zona hay más enterramientos. Estamos viendo aquí una monumental lápida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes Así es, están, bueno, se pues supone, enterrados aquí? Son los comendadores o fundadores de Jerez, don Vasco de Jerez y su mujer, doña Beatriz. O sea, que ellos se supone que fundaron, dice la historia, que fundaron la ciudad de Jerez. Fueron enterrados en primer lugar en el presbiterio de la iglesia. Ajá. Y luego, una vez que se inició la construcción del retablo, pues se trasladaron a esta capilla. Sí, son muchas las curiosidades que atesora esta iglesia, San Bartolomé. Son muchísimas. Si le parece, vamos a seguir conociendo más curiosidades. Estupendo, vamos a seguir. Pues vamos, yo le acompaño y usted me lleva. Y si hablamos de curiosidades, en San Bartolomé, esta pila bautismal es otro de los hitos que hay que visitar cuando se viene aquí, ¿verdad? Pues sí, es una gran pila bautismal por su tamaño y por lo que significa en Jerez, puesto que en ella, supuestamente, y creemos que así es, fue bautizado Vasco Núñez de Balboa, en torno a 1475, que fue cuando nació. Pero este no es el sitio original donde No, se el encontraba. sitio original no, esta apareció aquí en este patio y aquí fue puesta después un poco para visita de turistas y demás. La pila bautismal estaba en la capilla original, que está dentro del templo, que lo está, posiblemente sea el lugar más antiguo de la iglesia de San Bartolomé, que era la capilla también de San Bartolomé. Allí se encontraba la imagen, esa imagen impresionante, una talla bastante antigua, donde a sus pies tiene la imagen del demonio o de la demonia, porque no sabemos si es diablo o diablesa. Sí, porque físicamente, ¿no? Se Sí, puede físicamente deducir se puede que es decir una mujer. Es una mujer, ¿no? Atado con su cadena. Él es el patrón de la ciudad de Jerez, incluso en momentos se sacaba como para pedir agua, ¿no? Para hacer rogativas al santo, ¿no? para que lloviese en momentos determinados. Entonces se hacía rogativas saliendo el santo a la calle. Bueno, y aprovechando que estamos en San Bartolomé, no podemos perder la oportunidad de subirnos a su torre, ¿no? Para poder divisar lo que todo el mundo aprecia tanto de Jerez de los Caballeros, que es son todas las... sus torres, las torres de las 4 iglesias que se pueden ver perfectamente desde aquí arriba. Esta gran torre barroca, como habéis podido contemplar y poder ver, y que bueno, en esa base pues que tiene y que ha sido levantada, ¿no? A partir de 1759, que se destruyó la original por el terremoto de Lisboa de 1755, pues bueno, luego se levantó esta gran mole barroca que es impresionante vista desde donde se vea, ¿no? Pues estoy deseando que me la enseñe, ir de su mano, sin duda va a ser una garantía, así que si le parece, vamos. Y como dato curioso, también os puedo decir que en 2013 fue declarada Bien de Interés Cultural. Pues sí, estas inmensas vistas que tenemos aquí en San Bartolomé, pues nos permite ver todo Jerez, todo su entorno,
todo lo que es la dehesa extremeña, ¿no? El que venga a Jerez no puede perderse esta vista. Yo estoy convencido que aquí hay que venir, hay que subir. Y hay que subir. Sí. No pasa nada porque se suba. No, es una subida un poco costosa, tengo que decirlo. Pero es un rampa y se sube muy bien. Pero estamos y hemos sobrevivido con dignidad, que es lo bueno. Es pues, importante. Si le parece, don Antonio, vamos a conocer Santa María para seguir conociendo curiosidades de Jerez. Nos vamos. Vale, pues vamos allá. Y acompáñennos, que seguimos admirando la belleza de Jerez. Sí, leen muy bien. No una, ni dos, ni tres. Son 4 las iglesias que tiene Jerez. Don Antonio, hemos visitado San Bartolomé y ahora nos encontramos en Santa María, pero aquí hay 4 iglesias, ¿no? Así es. Junto a San Bartolomé, que es el templo patronal que hemos visto, se encuentra el templo de Santa Catalina, el de San Miguel Arcángel y esta que es de Santa María de la Encarnación. Un templo inmenso, robusto, distinto a los demás también. Incluso se cuenta que es el más antiguo, ¿no? Hay restos visigodos, una columna en la cual hay una grabación que en el año 584 pues ya se había dedicado este templo a Santa María. Desde el 584, digamos que hay los primeros orígenes de este templo. Posiblemente estén en el subterráneo y o sea, en el bajo suelo y bueno, pues ahí estarán esos restos. Y luego tenemos Santa Catalina. Santa Catalina, donde se encuentra un templo majestuoso también, con un retablo impresionante, que está, bueno, un retablo abierto a todo, ¿no? Es una nave sin columnas, también digna de visitar y de poder contemplar en ella la grandeza. Está hecha o construida al contrario que el resto, ¿no? Todos los templos están mirando hacia Jerusalén, este es al contrario, está construido al revés que las otras 3 iglesias de Jerez. Ajá. Pero bueno, y luego junto a Santa Catalina se encuentra también el templo de San Miguel, ¿no? Con esa gran torre barroca, ¿no? Con cerámica que se encuentra y en perfecto estado ahora mismo de restauración que está. Y dentro pues un templo monumental también con unas pinturas del siglo XVII y un órgano, pues estamos ahí intentando restaurarlo para que se pueda contemplar también la grandeza, la belleza que tiene ese templo en su interior. Pues teniendo en cuenta, don Antonio, que hay 4 templos aquí en Jerez, o sea que no le faltará el trabajo, que no tiene seguramente un momento para aburrirse, yo aprovecho para despedirme aquí, porque voy a seguir conociendo curiosidades de esta iglesia de pues Santa estupendo, María. me alegro Un placer, muchísimo. Antonio. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. Perfecto. Gracias. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Estaba paseando por aquí, por Santa María, y no podía por menos que pararme ante este paso que es la Muerte Pelá. Explícame un poco de este paso. Pues sí, este paso es muy peculiar aquí en Jerez. Pertenece a la cofradía procesiona en la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Y bueno, pues la cofradía data del siglo XVII y parece ser que la Muerte Pelá, como nosotros le llamamos, procesiona también desde sus orígenes. Ajá. Pero en el año 1965 hubo un incendio, se destrozó el altar mayor, el órgano, que era de plata, el altar era barroco, y bueno, pues también se deterioraron y se quemaron algunas imágenes. Bueno, la Virgen de la Encarnación concretamente, pero este paso no le pasó nada porque estaba arriba guardado. Ajá. Pero claro, por los destrozos del templo y por las consecuencias que el incendio tuvo, pues estuvo muchos años sin procesionar porque hubo que reorganizarlo todo. En torno a este paso tiene que haber muchas anécdotas, mucha gente que venga a verlo porque es un paso muy peculiar, muy curioso, ¿verdad? Sí, sí. Es uno de los más conocidos de la Es muy Semana peculiar. Santa. Toda la gente cuando lo ve en la calle, pues se fija en él. Y aquí, en los días previos a la Semana Santa que estamos nosotros aquí preparando y arreglando, toda la gente que viene de fuera, que es mucha, las visitas son muchas, pues toda la gente nos da algunas veces como un poquito de coraje, porque en vez de pararse a ver los titulares y los pasos que son mucho más grandiosos, pues efectivamente le llama la atención. Claro, pero por es que su reconoceréis peculiaridad, no solamente efectivamente. la propia imagen llama la atención, sino que además
el propio nombre, la muerte pelá. Entonces, claro, es normal que hagamos esa parada, ¿no? Todo el mundo en esa curiosidad que sin duda nos llama la atención. Santa de Jerez de los Caballeros, que es espectacular en todos los sentidos. Muchas gracias, Dolores. A ti. Gracias. Adiós. En 1475 nace el que probablemente sea el jerezano más universal. Fíjense si es conocido que hay un país cuya moneda oficial lleva su nombre. ¿Qué? ¿Les doy las pistas? Mire, 1. El país es Panamá. 2. La moneda es Balboa. 3. Bueno, el jerezano del que hablo es Vasco Núñez de Balboa. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, yo quería conocer, vengo a Jerez, no podía por menos que venir a la casa de Vasco Núñez de Balboa, pero ¿esta era realmente la casa? A ver, Vasco Núñez nace en una de las casas que hay en la calle Oliva. Nosotros nos encontramos ahora mismo en la calle Oliva y por ubicación un poco también de la casa del señor de la familia, que era don Pedro Portocarrero, se cree que tenemos casi que todas las de ganar con que esta fuera la vivienda original en la que naciera y creciera en un principio Vasco Núñez de Balboa. Claro, porque su familia trabajaba en esa casa, ¿no? Exactamente. Ellos son una familia de hijodalgos, ellos son una familia nobiliaria pero venida a menos y entran a trabajar para un señor que tiene mayor importancia que ellos, un señor con mayor relevancia. Y ese señor va a ser Pedro Portocarrero, que tiene propiedades aquí en Jerez y que también va a ser señor de Moguer. Sabemos un poquito ese origen, ¿no?, de Vasco, pero ¿quién era Vasco y en qué se convirtió? Pues Vasco Núñez nace siendo un niño con apellido y sin fortuna, realmente, y gracias a que le enseñan desde muy pequeñito el noble arte de la guerra, él va a poder en su vida adulta convertirse en el adelantado del Mar del Sur, el descubridor del Pacífico y el primer alcalde, vamos a decirlo así, de la ciudad que se funda en tierra firme de Santa María del Darién. Pues a mí me gustaría seguir descubriendo como Vasco Núñez de Balboa, pero su propia casa, así que si te parece damos un paseo. Pues muchas gracias. Mira, y por aquí tenemos uno de los retratos más famosos de Vasco Núñez, tenemos también la vitrina... Ahora que veo el retrato, a ver, Vasco Núñez, podemos todos pensar o imaginar que era el típico español, pues eso, pues bajito, moreno de la época, ¿no? Pero quizás en eso estuviera equivocado. Sí. ¿Cómo era? A ver, ese retrato se hace aproximadamente 200 años después de su fallecimiento y el autor nunca lo conoce. Entonces hace un retrato, vamos a decir, prototipo y pone a el español común, vamos a decirlo, está muy feo, pero la imagen que tenemos, ¿no?, o que está vendida del español, que es un hombre moreno, de pelo oscuro, de ojos oscuros. Balboa no tiene nada que ver con eso. ¿Y cómo era? Pues una de las descripciones más bonitas, más literarias que hay hechas de Vasco Núñez, lo nombran como un hombre de pelo rubio o pelirrojo y de gran envergadura. De hecho, dice que cuando el sol reflejaba en su cabellera parecía un semidios de la Ilíada. Claro, es que tendría que llamar muchísimo la atención, ¿verdad? Y cuando lo vieran allí aparecer con su armadura y con ese porte, pues claro, tendría que ser nada que ver con lo que nos hemos imaginado, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que lleva Vasco Núñez de Balboa a América? Pues Vasco Núñez realmente a América lleva lo opuesto, lleva su armadura y sus armas. Entre sus armas vamos a incluir un alano español, un perro alano español que va... Nosotros aquí siempre lo hemos conocido por leoncico, los datos lo denominan por leoncico. O sea, que Vasco ya aprovecha aquello de, oye, puedes viajar con mascota, ¿no? Casi, ¿no? Claro. Sí, allí era muy común en la época porque era una de las armas más potentes que podían llevar los españoles. Este tipo de animales además llevaban sus propias armaduras y entraban en la repartición de los botines como un soldado más. O sea, que era como un soldado más porque también se ganaba el sueldo, la soldada se lo ganaba, ¿no? Sí. Claro. Pero, ¿por qué él se anima a irse a América? A ver, Vasco Núñez no va a ser el primogénito de su familia, eso es muy importante. En el caso de haber podido heredar, no hubiera heredado él las tierras, pero es que su familia no tenía nada para dejar en herencia. Entonces él, con su señor, que también es señor de Moguer, va a estar por la zona y parece ser que pudo ver desembarcar a Colón de América. Y Colón no venía solo de América, Colón de América cuando venía traía sus riquezas. Claro. Entonces,
puede que esto fuera lo que le hizo a él tener esa idea de hacer fortuna en las Américas. Nosotros tenemos la gran suerte de que estamos hermanados con Panamá. Gracias a Vasco Núñez de Balboa, todavía vienen muchos panameños a visitarnos buscando conocer la ciudad y la vivienda en la que crece Vasco. Es uno de los conquistadores y descubridores mejor valorados en América, y eso a nosotros, lógicamente, siempre nos va a llenar de orgullo. Claro, sí, lógicamente. por supuesto. Yo no te voy a entretener más, Fátima, te voy a dejar aquí enseñando esta maravillosa casa de Vasco Núñez de Balboa. Yo también la voy a conocer, así que muchísimas gracias. Ha sido muy amable y voy a darme una vuelta, si me lo permite, por y voy supuesto. a tocar alguna cosilla, ¿vale? Hasta luego. Yo, Vasco Núñez de Balboa, como capitán de esta empresa, por designio de la Providencia, tomo posesión real de este mar y de las tierras que baña, en nombre de los muy altos y poderosos reyes de Castilla y Aragón. Y si cualquier otro príncipe o capitán, cristiano o infiel, pretende derecho alguno sobre estas tierras y mares, yo estaré dispuesto a contradecírselo y defender el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, presentes y futuros. Madre mía, Vasco Núñez de Balboa en persona, además tomando posesión de los mares del sur. Y yo que había cogido este libro para conocer un poco más de la historia, pero es que lo tengo aquí en persona, qué honor. Hola, Fernando. Muy buenas. Tú, además, sabrías alguna curiosidad de este libro, ¿verdad? Sí, esta curiosidad es que este libro lo tiene Obama y lo entregó en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, para que cualquier persona de Estados Unidos lo pueda observar. O sea que en Estados Unidos, cualquiera que quiera saber de Jerez y de además este personaje tan ilustre de Jerez, Vasco Núñez de Balboa, puede consultarlo perfectamente en este libro porque lo ha llevado Obama en persona. Efectivamente. Bueno, pues señor Vasco Núñez de Balboa, yo le dejo aquí conquistando los mares del sur, o aquellos mares que se te ocurran, porque con esta guisa puedes conquistar lo que quieras y yo voy a seguir conociendo Jerez. Encantado. Vaya con Dios. Siglos después de su nacimiento, Jerez funda el equipo de fútbol que lleva por nombre Vasco Núñez. Esta era su equipación original con la que debutaron en 1984 en la tercera división extremeña. ¡Aupa Vasco Núñez! ¿Saben ustedes por qué en la Hispanic Society of America, lo que viene a ser lo mismo, la Sociedad Hispánica de América en Nueva York, hay fotos de Jerez de los Caballeros? Síganme y vayan diciendo patata. Cecilio, muy buenas. Hombre, no quiero interrumpirte. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, no quiero tampoco dudar de tu capacidad fotográfica como fotógrafo, pero ¿tú crees que estas fotos que estás haciendo hoy a este marco como es Jerez de los Caballeros, ¿tú crees que llegarán tan lejos como la de Ruth Matilda? ¿Tú crees que llegarán...? Hombre, pues si me ayudáis desde Canal Extremadura, por supuesto. Pero claro, hay que difundirla, lo mismo que ha hecho la Hispanic Society de América con todo el legado que hicieron los fotógrafos enormes, los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía mundial que trabajaron precisamente para la Hispanic Society, que está en Nueva York. Mira, hemos hablado de Ruth. Quisiera que tú nos hablaras un poco de esa historia tan curiosa que tiene Ruth cercana, ¿no? Y en relación con Jerez de los Caballeros. Con Jerez de los Caballeros. Pues Ruth Matilda Anderson, la fotógrafa americana, que desde el principio de los años 20, viene a España animada dentro de un programa de iconografía que hace la Hispanic Society para estudiar, para ver, para tener conocimiento y para quedar inmortalizado, lo mismo que hizo con los lienzos de Sorolla, todo el espíritu español, pues en fotografía, en un soporte de la época, claro, en blanco y negro, toda esa España que se estaba diluyendo, la España previa a la Guerra Civil,
la España de los graneles, la España de los trajes regionales, la España profunda, podríamos decir al día de hoy. Bueno, ¿y cuándo vino ella aquí? ¿Y qué fotografió aquí en Jerez? Bueno, pues aquí a Jerez de los Caballeros en concreto llegó el 4 de abril de 1928. Del 28. Seguramente estaba alojada en el cortijo y en las propiedades y en el palacio del conde de la corte, de la persona, pues digamos, más potentada en ese tiempo. También venía recomendado por Pérez de Guzmán, por el marqués de Jerez de los Caballeros, que le había vendido unos años antes su gran biblioteca proveniente de aquí de Jerez, precisamente a Nueva York, a la Spanish Society, a Archer Hamilton. Y aquí en cuestión, en Jerez de los Caballeros, fotografía Ruth Matilda, producción de aceite, fotografía Semana Santa, por supuesto, no podía ser de y otro es de modo. las fotos más bellas, y también fotografía toros, todo lo que es el toro de Lidia, los bolsicos, se aloja también allí y va haciendo todas esas fotografías, justo en la Semana Santa del año 1928. Quiero pararme un poco en esa foto de Semana Santa, esa foto de la que me hablabas, porque de verdad que es espectacular. Pues cuéntame un poco, dame un poco de más detalles de esa foto. Bueno, esa foto le tengo muchísimo cariño porque además mi padre vivía en ese tiempo aquí, en Jerez de los Caballeros, proveniente a su vez del Valle de Matamoros, y tenía 16 años, justo la edad que tiene el muchacho que está mirando hacia la cámara. Yo prefiero sospecho que puede ser mi padre porque coincide perfectamente la edad y tiene un parecido verdaderamente enorme con fotos que tenemos de ese Con lo cual emocionalmente es una pues foto sí, también. realmente está pues dentro de lo que uno hace referencia a su mundo espiritual, digamos, o a su mundo cognitivo también. Cecilio, muchas gracias. Un placer, de verdad, Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Madre de Dios, María Jesús, pero ¿qué andas haciendo? Cortando jamón. Ah, cortando jamón, como si tal cosa, vamos, cortar jamón, como si eso fuera, pues, bueno, en Jerez de los Caballeros sí que es normal, Estamos en Jerez de los Caballeros, en la cuna del jamón. ¿Y por qué es tan bueno el jamón aquí en Jerez de los Caballeros? Pues porque estamos en una zona en la que, por el ecosistema que tenemos, que es único en el mundo, hace propicio que tengamos este jamón. Claro, porque aquí hay una temperatura fabulosa para el jamón, para poder curar el jamón. Tenemos un clima muy bueno. Hace fresquito por la mañana, bastante fresquito, hay que reconocer, pero luego además también este sol, este clima un poco más seco, luego a mediodía, hace que este jamón se cure en unas condiciones perfectas. Y aparte, ¿no? Entiendo que también los guarros están aquí muy contentos. Y aparte, el ecosistema que tenemos, la dehesa que tenemos, que es de las más extensas de Europa. ¿Tú te imaginas en esa época, en la época, no sé, templaria y posteriormente, ellos también comerían jamón? Yo me los imagino. Yo creo que sería una de las razones por las que se quisieron quedar aquí en Jerez y no irse. Pues me imagino que sí, es más, cuenta la leyenda que Vasco Núñez de Balboa, que fue nacido en Jerez de los Caballeros, cuando fue a las Américas. Uno de los intentos para sobrevivir fue ser criador de cerdos. Claro. Entonces, algo de aquí ya llevaba, ¿no? Ya había algo Claro. de aquí. Yo, María Jesús, quiero probar un poquito. Sería posible, porque tengo muchas... Madre mía. Estas son las cosas que hay que hacer en estos programas. Es sufrir, solamente... Qué maravilla, qué maravilla. Es que, claro, el jamón de aquí es tan especial, tiene tanta dedicación, tantos años de historia, que de verdad eso se nota también, ¿no? Sí, se nota. Porque aquí se sabe hacer jamón. Sí, se sabe. Eso es indudable. Y se sabe cortar. Sí, además están los productores de jamón más importantes, los fabricantes de jamón más importantes, están en esta localidad. Claro. O sea, a nivel internacional. Pues yo te voy a dejar aquí cortando jamón para que deleites a todo el pueblo de Jerez y todo el que quiera venir. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Igualmente. Y nada, yo voy a seguir observándote aunque sea a distancia, porque si no voy a morir Muchas con gracias. esta cercanía y este olor.
Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué está usted viendo eso? Sí, estaba viendo este cartel que veo que es un cartel bastante curioso, ¿no? Sí, porque se lo han hecho las personas con discapacidad. Ah, sí. ¿Cuántos hay por todo Jerez? Pues 35. ¿35? Sí, pues va a ver, si usted pasa por Jerez, va a ver los monumentos de Jerez. Y se cuenta la historia de todo Jerez gracias a esos vídeos. Sí. Y también a estos paneles. Y esto ahí, ve los vídeos, las personas que han hecho los paneles con discapacidad. Ah, fantástico. Y esto es accesible para todo el mundo. Para todo el mundo. Qué maravilla. ¿Puedo pasar a ver el palacio? Sí, con mucho gusto. Ah, pues, muchísimas gracias. Voy a pasar. Gracias. ¿Qué estás viendo? Hola, bueno, estaba viendo, estos son daguerrotipos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué son? ¿De quién son? De la familia Pérez de Guzmán. Sí, ¿quiénes eran esta gente? Ellos vivían aquí. En este palacio, ¿no? Ah, ¿y el qué? primer marqués, Sí. el segundo duque. Ahí va, vale. Y estos son fotografías, ¿no? Sí, que las encontramos en una casa antigua. Y curiosamente son de aquí, eran Sí, los que vivían la aquí familia en este Pérez palacio. Guzmán. Ah, muy bien. Y esto se ve así al Entre trasluz. luz. Y se ve maravillosamente bien la foto. Qué bueno. Qué bueno. Pues voy a seguir visitando Vale, como tú este quieras. palacio, ¿te parece? Dejo aquí el daguerrotipo. Muchas gracias, ¿eh? De nada. ¿Sabían que cuando consiguieron revelar los daguerrotipos, descubrieron que los Guzmanes eran mellizos? Algo muy curioso, porque en esa época era complicado que un embarazo múltiple llegara a buen puerto o a buen parto. A Jerez de los Caballeros se le conoce por su pasado templario, de los caballeros, eso no cabe ninguna duda, vaya. Pero muy pocos saben de su pasado romano. Ave Jerez, ego te saluto. Es que lo está ensayando porque lo he debido ver en algún peplum, algo así, no sé. Ignacio, estamos aquí porque cada vez que pensamos en Jerez de los Caballeros pensamos seguramente, porque fue muy significativo en su historia templaria y su relación con la Orden de los Templarios. Pero Jerez históricamente es mucho más y también es de mucho antes, porque estamos precisamente en el yacimiento romano del Pomar, ¿verdad? Sí, concretamente lo que tenéis delante es lo que queda de una domus suburbana, que estaría vinculada a lo que era el poblamiento romano de Jerez de los Caballeros. Explícame un poco, ¿qué es eso de una domus romana? La domus es el tipo de vivienda característica de personas de alta condición social en época romana. Y además es una domus por las características y las dimensiones que posee. Y es domus suburbana, insisto, porque estaría situada en las afueras de lo que era el poblado romano de Jerez, citado en las fuentes antiguas como Seria Fama Iulia. Claro, estando en las afueras de Jerez, esto probablemente antes de ser excavada y ser descubierta esta domus, pues sería campo, sería un terreno, en fin, de labor, Efectivamente. De hecho, cuando se descubren los primeros vestigios, los primeros restos, es en los años 50, que era esta zona, justo donde estamos ahora mismo, era una parcela de olivar. Y fue en las labores agrícolas cuando aparecen los primeros vestigios. Y alguien que se preocupa en ese momento de avisar de ese hallazgo, ¿no? Comprendo, y empiezan a interesarse por este territorio. Posteriormente, bueno, aquí se ha hecho de todo, entiendo, ¿no? Aquí, bueno, me comentabas que jugaba la gente al fútbol, que, en fin, que aquí se entraba y que ha habido también su expolio, su maltrato, ¿no? Sí, de hecho esta domus fue excavada en los años 70 y 80 en varias campañas arqueológicas, pero por entonces la sociedad no estaba tan concienciada de que tenían una joya arqueológica a poquísimos metros de sus viviendas. Claro. De modo que hubo un tiempo en el que estuvo escasamente protegida y venían, de hecho, aquí se realizaron ocurrieron diversas anécdotas. Claro. Por ejemplo, venían los chicos pequeños, jugaban al fútbol, jugaban, por ejemplo, a las tiendas. Y dentro de los más dañinos, arrancaban incluso las teselas de algunos mosaicos que se descubrían. Las teselas era pues, eso, claro, muy provocador, ¿no? Era casi jugar a las chapas, pero con piezas de la época romana. Efectivamente. Y bueno, y también entiendo que la gente que se interesaba por esta zona, pues hacía hasta de vigilante casi, ¿no? Por intentar que eso no ocurriera, ¿no? Yo me ciño a un testimonio que cuando estudiaba en el instituto, un viejo profesor mío me comentó, porque
participó de joven en las excavaciones, que tenían que organizarse por turnos, por así decirlo, para venir cada cierto tiempo a vigilar aquí el yacimiento, porque por entonces no tenía el cerramiento que tiene actualmente. Claro. E insisto, en esa conciencia, ¿no? de la importancia y del valor que tenía para conocer la historia de esta localidad. Pues si te parece vamos a seguir conociendo espacios. Ignacio, ¿cómo se puede distribuir más o menos este domus tal y como lo tenemos ahora y tal y como lo concebimos después de la excavación? Bien, pues la distribución, la organización que tiene esta vivienda es la más clásica, es decir, se organiza alrededor de una especie de patio de luz o viridarium, alrededor del cual se traza un pasillo o peristilo, es decir, una galería con diferentes, con columnas en casi todos los laterales, y alrededor se organizan ya todas las dependencias. Ajá. O sea que, digamos, ahora estaríamos en qué zona concretamente. Justo al lado de nuestros pies nos situamos junto a este magnífico triclinio, que vendría a ser lo que era el gran comedor de la casa. Aquí es donde se recibían las visitas. O aquí en el triclinio o también en el tablinium, la zona del despacho, que es una estancia que está justo a nuestras espaldas y bueno, todas las estancias son importantes, pero concretamente estas dos son las más significativas. Las principales, claro. Hablando de este espacio precisamente, está el nombre del pomar. ¿Por qué se le llama a todo este espacio el pomar? En verdad, bueno, lo que es esta domus adopta el término del paraje en el que se ubica, pero pomar concretamente es muy similar a un término latino que es pomarium, que significa huerta o campo de árboles frutales, en concreto el manzano. Ah, amigo, pues yo, Ignacio, voy a tomarme la libertad de dar una vuelta a la manzana, si te parece. Yo te quedo aquí agradeciéndote muchísimo ¿Cómo en su domus? Tu atención y de verdad, me voy a sentir como en mi propia domus. Pues muchísimas gracias, de verdad, Ignacio, gracias. Voy a seguir dando un paseo por aquí. Venga, hasta ahora. Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I managed to carry this head. Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, muy buenas. Buenas. Pues bueno, pues mira, estoy revisando el pozo del conventual de aquí de San Agustín, en el cual hace casi 20 años mi hermano y yo nos metimos lo vaciamos y nos metimos a ver qué es lo que había ahí. ¿Pero por qué? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Que eres pocero? No soy pocero, no. Simplemente, bueno, pues aficionado a meterme en sitios donde me llama la atención. ¿Dónde no te llaman? No me llaman. Cuidado. Pero claro, tú tenías muchas ganas de conocer este pozo por dentro. Sí, efectivamente, yo desde pequeñito, bueno, este pozo lo conocemos de toda la vida aquí y bueno, ahí no había bajado nadie sabía qué es lo que había ahí debajo. Aquí lo que se ve, bueno, pues lo que se ve es un brocal y que se abría las paredes. Pero no sé por qué se extraña que ahí no haya bajado nadie, quiero decir, me parece que es lo más normal, ¿no? Es lo más normal. Que no haya bajado nadie, ni que hayan hecho bajar a nadie, porque sería mala señal, ¿verdad? Mala señal. Cuando entrasteis, ¿qué había por ahí? Bueno, nos tiramos casi un día vaciándolo, porque bueno, tiene bastante agua, porque hay dos pozos, se comunican dos pozos, con un registro que tenemos ahí. Que hay aquí también en el patio. ¿Vale? Y conseguimos vaciarlo casi en un día. Y bueno, pues nos encontramos por restos de un trocito de mosaico, algunas vainas de balas y restos de que la gente había. No había ningún templario ahí ni nada por el estilo. No había nada. ¿Y tú piensas que eso que encontraste, que era como, bueno, una especie de túnel que había también, ese túnel pudiera tener alguna ramificación a otros sitios de aquí de Jerez? Comprobamos que como te he dicho antes, tiene un tubo por bajo, por el suelo, de cerámica y comunica con aquel. Ese se quedó pendiente de vaciarlo y no sabemos dónde va. Mi opinión es que es aljibe, es algún tipo de aljibe que utilizaban en la época para almacenar el agua, para los residentes de aquí del Pero normalmente en ciudades de este tipo siempre hay esa leyenda, ¿no? Sí, ese peso, esa pátina, ¿no? De que, bueno, pues que está comunicado entre iglesias, entre el propio Alcazaba, ¿no? Sí. Pues eso, precisamente, que la gente pudiera comunicarse, ir de extranjis. Sí, aquí se oye, bueno, se dice que, bueno, que como es un pueblo templario, bueno, pues se comunican las iglesias e incluso el tema de la Alcazaba, y bueno, se oye de que hay túneles que son suficientemente altos como para salir un hombre a caballo.
Son leyendas y demás historias que van corriendo de boca a oreja, ¿no? Y que no hay una constancia real, pero que yo estoy seguro que tú vas a querer descubrirlo si está en tu mano, ¿no? Tenemos pendiente uno que probablemente sí que sea, y el hombre está también muy interesado también en el tema, porque es muy conocedor del tema de la vida de los templarios antiguamente aquí, y tiene un par de ellos, que sí que es verdad que cuando ese hombre hizo obra en su propiedad, bueno, pues había uno que se metía para adentro y ahí piensa que podéis entrar y a saber qué es lo que... El día que se anime y nos deje, ¿qué es lo que evidentemente nos metemos. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí enredando con tu pozdo, con esta cosa que has tenido siempre desde pequeño, y espero de verdad que se encuentren cosas muy interesantes y que sirvan para que la historia de Jerez de los Caballeros todavía, si cabe, sea mucho más grande. Pues un placer, encantado de verdad, y aquí te dejo. Yo voy a seguir viendo el conventual. Qué historia tan curiosa la de Paco, ¿eh? Bueno, y tan profunda. Fantastic expectations. El bollo turco es uno de los dulces más típicos de Jerez de los Caballeros. Yo sé que les puede parecer curioso eso de turcos. ¿Por qué turcos y no japonés? La historia de su origen no está muy clara, pero lo que sí está claro es que los voy a probar. Por si acaso ustedes tenían alguna duda, ¿eh? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tu madre? Pues por ahí anda haciendo bollos turcos. Está por aquí, ¿no? Vale. Venga, muchas gracias. Gracias. Paqui. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte rodeada y también rodeada, ¿eh? Por supuesto. Porque da gusto ver todos los productos que tienes aquí. Esto casi todo es artificial, ¿verdad? Todo artificial. Como Bueno, puedes ver, la almendra, fíjate. Bollos turcos. ¿Eso qué Bollos es? turcos. ¿Por qué se llaman turcos si estamos en Jerez de los Caballeros? Es que son muy raros. Pues eso no hay constancia de el por qué, pero se supone que esto es un dulce que viene de los árabes. Los árabes lo introdujeron aquí y los templarios siguieron con la receta. Los templarios, todos hablamos de leyendas porque no hay documentación que lo... Pero más o menos se entiende, teniendo en cuenta... Los templarios como que le dieron a las monjas de clausura, le dieron la receta para que la custodiaran. Y esa receta era secreta. Claro. Y las monjas de clausura han estado mucho tiempo haciendo. Bueno, pero nosotros receta. No queremos secretos, nosotros todo lo contrario, queremos contarlo. Ya se lo hemos sacado los secretitos, claro. Se lo hemos sacado. Cuéntame, ¿cuáles son estos ingredientes? Tenemos almendras molidas, ¿no? La almendra se muele, azúcar, esta es la misma almendra, ralladura de limón y huevo. Nada más que esos ingredientes. Pero bueno, entonces, y es un vamos a ver. Exquisito. A mí al principio, así en principio me parece fácil, porque los ingredientes son estos. Pero claro, ¿dónde está el secreto? Bueno, pues el secreto tiene, primero, según sea la almendra, si la almendra es más grasa, absorbe menos huevo. Entonces te tiene que quedar siempre una masa consistente, pero al mismo tiempo muy manejable. Claro, eso no tiene una ciencia más que la que tus manos... que le vas dando tú poquito a poco, según tú vas viendo la masa, y tú dices, ya no le echo más huevo. Este es el momento de hacer esta forma, que también es muy peculiar. ¿No? Es muy extraña esta forma. También volvemos a lo mismo. Hay un historiador de aquí de Jerez que nos ha dicho que recuerda a los rosetones que hay en las iglesias. Vale. Y esa podría ser la forma ser la forma que adoptaron para irlo haciendo. Luego cada uno, porque esto ha ido pasando ya de generación en generación, le ha ido dando su forma. Hay quien lo hace alargadito. Esto ya va al horno. Esto ya va al horno. ¿Y cuánto Una tiempo, vez que se forma ya el bollo... ¿Cuánto tiempo está en el horno? Pues también depende de cómo sea la almendra. Claro. Hay veces, y depende de la temperatura que le des al horno, en fin. A mí me parece que no quiere desvelarnos claramente cómo es el truco, pero bueno, de momento me parece bien por una razón, porque yo no es que tenga buena mano con la cocina, pero sí que la tengo... probando el elemento. Aquí lo tenemos así como no sé, una especie de casi de sultana, ¿no? Pastitas, es como más. Sí, y luego esto que está y tenía ya la forma que hemos hecho aquí de la que estamos hablando. Bueno, pues yo, si te parece, a ver, yo con tu permiso voy a probarlo. Por supuesto que sí, para eso están. Y ahora
Este trabajo es durísimo. Aunque yo te voy a dejar aquí haciendo esto. Trabajo muy duro, ya os lo digo. No como el dulce es muy blando, ¿eh? Rubén, en todas las etapas históricas que podemos contemplar en Jerez, en ese, digamos, ese anillo, ¿no? casi geológico, podemos comenzar con el lugar donde estamos ahora. Estamos ante un dolmen. Efectivamente. ¿Qué es un dolmen? Un dolmen es un sepulcro, ¿vale? Un monumento funerario de época prehistórica, ¿vale? El que tenemos aquí concretamente es de una etapa, por así decirlo, escultórica o artística posterior. No es ese dolmen de cámara simple que nosotros conocemos, es un dolmen de corredor, ¿vale? Terminado por una falsa cúpula. Eso se denominan a nivel académico tolos, ¿vale? De una palabra griega que significa una especie de placita, ¿vale? Por eso esa relación que tiene la cámara con esa especie de falsa cúpula circular que veremos posteriormente. ¿Y a qué época puede corresponder este dolmen? Este particularmente pertenece a la época del Calcolítico, la edad del cobre, ¿vale? Que es una de las etapas tardías del Neolítico, ¿vale? Cuando ya el hombre no tiene que ir a buscarse su sustento, sino que se lo produce. ¿Y por qué se cree que bueno, pues lo ponen aquí, en este paraje, lo construyen aquí, que entiendo que habría pues más cosas, ¿no? Si te fijas, estamos en una especie de vaguada, ¿vale? Entre dos montañas, una zona de paso natural desde el principio de los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces esto lo haría un poblado cercano para adscribirse al territorio, es decir, para formar parte del mismo. Y lo que harían pues serían aquí realizar, pues no sabemos si los enterramientos o los ritos de esa misma población. Pues estoy deseando conocerlo por dentro. Perfecto. Así que Rubén, adelante. Si me puedo pasar por aquí, genial. Rubén, estamos pasando por distintos niveles a lo largo de este dolmen, pero algo me dice que la orientación de este monumento no está hecha al azar. Efectivamente, las orientaciones de estas construcciones siempre suelen orientar al este, ¿vale? Al nacimiento del sol. Todavía en estas civilizaciones antiguas la preponderancia de los astros en sus vidas era bastante notable, ¿vale? Claro. De hecho hay algunos que tanto el solsticio de invierno como el de verano, dependiendo de la orientación del mismo pasillo, la luz toma algunas formas dentro de esos mismos interiores. Claro, no era algo casual, estaba buscado. Para nada, para nada. A ver, y yo veo aquí esta fórmula que creo que es un poco extraña, ¿no? Como unos rodapiés. Unos rodapiés, bueno, si fueran rodapiés ya esto estaría de gresa hasta el final, pero sé que no. Entonces, estos no son rodapiés, ¿no? ¿Qué son exactamente? No, son ortostatos, ¿vale? Son las piedras originales de este mismo corredor por el que hemos podido pasear. Hay que imaginárselo que estos ortostatos llegarían hasta arriba, ¿vale? Y se cerrarían con otro ortostato que, lamentablemente, por inclemencias del tiempo y por diferentes expolios y demás que ha sufrido este dolmen, pues no se conservan. Este muro aquí lo que hace es dotar de sentido al yacimiento, para que nosotros nos hagamos una idea de cómo sería pasear por este pasillo. Digamos que esto es el original y esta es la interpretación que se da posteriormente para que podamos disfrutarlo. Dentro del proceso de restauración posterior. Y me da que el secreto está en la cámara. Aquí está dentro. Vamos allá. Y nos encontramos, Rubén, en la cámara funeraria de este dolmen, ¿verdad? Exactamente. Como ves, tiene la forma esta circular que te comentaba anteriormente y está rematada con una falsa cúpula, como la que podemos ver prácticamente en los chozos que no... Claro, digamos que este modo de construcción se ha mantenido a lo largo de los años porque es eficaz. Esta cúpula estaba hundida, o sea, lo que vemos a día de hoy es el proceso también, como te decía en el pasillo, de reconstrucción. Lo original es lo que tenemos aquí. Los rodapiés, de nuevo. Efectivamente, esos ortostatos, ¿vale? En los que 3 de ellos están grabados, ¿vale? A través de incisiones en la piedra. Ay, ¿qué podemos ver en esos grabados? Desde soles a armas hasta estructuras serpentiformes con forma de serpiente, ¿vale? Podemos disfrutarlo perfectamente, se ven bastante claros. Estos enterramientos serían enterramientos comunales, ¿no? No de una figura exclusiva, sino entiendo que... Claro, se supone, como no tenemos vestigios escritos ni tampoco restos fósiles humanos en estas cámaras, se entiende que por la diferenciación social en esa época, que todavía no era tan notable, sí que podían hacer enterramientos comunales o bien ceremonias comunales, ¿vale? Tanto dentro de aquí de la cámara como fuera, ¿vale? En esta zona hay una profusión interesante de dólmenes de este tipo, ¿no? De estos elementos funerarios de los que me estás hablando. Digamos que en eso somos líderes en Europa casi, ¿no? Sí, prácticamente a nivel megalítico, tanto menires, dólmenes como cronles, como alineamientos, ¿vale?
Toda la zona del margen, prácticamente desde Valencia de Alcántara hasta los márgenes del Ardila y el Guadiana, y ya yéndonos también a Portugal, todo este rectángulo del que te hablo es una de las zonas más ricas de Europa a nivel megalítico. Pues si te parece, vamos a ir saliendo, porque oye, aquí pues se respira de un modo... yo entiendo que sería un poco como también recrear como ellos lo vivieron en ese momento, y la visita es imperdible sin duda si vienes a Jerez de los Caballeros. Efectivamente. La cal se encuentra en la calle como el azul en el cielo. Qué bien mereces tu nombre, Jerez de los Caballeros.